Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es malas peticiones. El texto que vamos a estudiar hoy nos habla de una mala petición llevada a Salomón a través de su madre, que fue engañada por otro hijo de David. Esta errónea petición no solo no fue aceptada por el rey, sino que se volvió en contra de la persona que la hizo y le costó la vida. Esto pone delante de nosotros el tema de los motivos de oración, de aquellas cosas que pedimos a Dios cuando acudimos a Él para cubrir nuestras aspiraciones y necesidades. ¿Podemos suplicar a Dios que nos conceda cualquier cosa? Según la enseñanza de la Biblia, Dios quiere que oremos sin cesar, que le pidamos las cosas necesarias para subsistir, que roguemos por nuestro prójimo afligido, que busquemos todo lo que nos conduce a la santidad, etc. Pero también nos dice que no podemos pedir para satisfacer insanos caprichos, o que no debemos esperar que Dios nos conceda cosas que van en contra de su voluntad. En definitiva, Dios quiere que oremos, pero que oremos bien, que pidamos bien. Veamos cómo Adonías hizo una mala petición al rey Salomón. Para ello usó como intermediaria a la madre de Salomón. Adonías se había rebelado contra David y Salomón hacía poco tiempo. En Primero de Reyes 1:5 se nos dice que Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Adonías se preparó para arrebatar el reino a su hermano Salomón, reino que todavía estaba en manos de David su padre. Y ahora más tarde, pidió a Betsabé, madre de Salomón, que intercediese por él ante el rey. Después de aquel intento de usurpar el reino, que ya había pasado, en Primero de Reyes 2:13 se nos dice que Adonías vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: sí, de paz. Es decir, Betsabé sospechó, porque si éste había tenido antes un intento de rebelión contra su padre y hermano, pues dudaba de sus intenciones. Y le recordó que su rebelión había sido seguida por muchos saltándose a Dios. Primero de Reyes 2:14 al 15 dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. O sea que Adonías sabía lo que él había hecho, lo que había sucedido después, que el reino había ido a parar a Salomón, y también sabía, según este texto, que Dios había estado de parte de David y de Salomón. Todo eso lo sabía Adonías. No era ignorante. A pesar de todo, vino a la madre de Salomón y le hizo una petición con apariencia de inocencia y de buena voluntad. En Primero de Reyes 2:16 al 18 se dice que dijo: ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisat sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Aquello era aparentemente algo inocente. Era pedir la mano de una mujer, aparentemente. Pero, ¿cómo entendió el rey Salomón la petición de Adonías? ¿Era realmente una petición inocente? Salomón entendió aquella petición
como una forma astuta de parte de Adonías de aumentar sus pretensiones al trono de Israel. Primero de Reyes 2, 19 al 20, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Por tanto, la propia Betsabé no fue capaz de darse cuenta de la maldad que había detrás de aquella petición. Para ella era una cosa pequeña lo que pedía Adonías, y por tanto lo que trasladó a su hijo Salomón, una cosa pequeña. Pero Salomón dedujo de aquella petición que Adonías seguía con la intención de quitarle el reino, que lo había intentado una vez y que volvería a hacerlo otra vez. Primero de Reyes 2, 21 al 22. Y ella dijo: dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino? Porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab. Habían personas en el reino, en el campo militar y en el campo religioso, que apoyaban a Adonías. Y esta pretensión de Adonías era una forma astuta de conseguir otra manera de legitimarse en la aspiración del trono. No olviden que aquella mujer no era cualquier mujer. Abisag sunamita era la que había sido última esposa de David, el rey David, aquella joven hermosa que se buscó para dar calor al rey, porque en su vejez no conseguía calentar su cuerpo. Nunca se llegó a ella, dice la Biblia, pero fue la última mujer que proporcionaron al rey David. Por tanto, con todo aquello, este hombre Adonías, mostraba su intención de volver a rebelarse contra Salomón, de conseguir el reino. Tenía ya a un general con él, tenía también a un sumo sacerdote con él, le faltaba para legitimarse decir que tenía a la esposa del rey con él. Y Salomón decidió cortar de raíz aquel tenaz conato de rebelión y de golpe de estado por parte de su hermano. Nos dice Primero de Reyes 2, 23 al 25, que el rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, el cual arremetió contra él y murió. Por tanto, esta primera parte de nuestro estudio nos habla de una mala petición hecha por Adonías en su ansia, en su codicia por el reino, una mala petición hecha al rey a través de Betsabé, la madre de Salomón. Una petición que no solo no fue atendida, sino que le costó la vida. En segundo lugar, vamos a ver que las peticiones u oraciones inadecuadas o malas traen consecuencias negativas. Las peticiones u oraciones inadecuadas o malas traen consecuencias negativas. ¿Qué es una mala o inadecuada petición u oración? Es la petición que se hace fuera de los términos establecidos por Dios. En Juan 14:13 se dice:
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este texto leído dice, todo lo que pidiereis, lo haré. Esto podría hacer pensar a algunos que podemos pedir cualquier cosa. Pero fíjense que el texto dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Por tanto, no dice todo lo que pidiereis, lo haré. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ya de entrada, por tanto, en este texto se nos muestra cómo hay unas reglas en las peticiones u oraciones a Dios. Hay que orar al Padre. No se puede orar a otro que no sea el Padre. Todo lo que pidiereis al Padre. Y también dice el texto que hay que orar al Padre en el nombre del Hijo. Segundo requisito. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Como dice el texto siguiente que leímos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, cualquier oración que se haga no al Padre, hay creyentes, personas que dicen ser creyentes, que oran al Espíritu Santo, que oran al Hijo. Hay muchos que oran a Jesús. Pero Jesús dijo que había que orar al Padre, en su nombre, pero orar al Padre. De hecho, la oración modelo que él dejó para que aprendiésemos a orar se llama Padre Nuestro. Hay que orar al Padre en el nombre de Cristo, pero hay que orar al Padre. Por tanto, la petición que se hace fuera de las normas divinas, fuera de lo establecido por Dios, son oraciones en pecado. Si alguien no ora al Padre, si alguien no ora por medio de Cristo, ora en pecado, por mucha buena intención que tenga, ora en pecado. En Isaías 1:15 se dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Si nuestras manos están llenas de sangre, para indicar que están sucias por el pecado, si las levantamos a Dios sucias por el pecado, Dios no oye. En Santiago 4:2 se dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Por tanto, no sirven las oraciones mal hechas, no sirven las oraciones en pecado, y tampoco, según el segundo texto, sirven las oraciones que no se hacen. No tenéis porque no pedís. La peor oración es la que no se hace, y la segunda mala oración es la que se hace mal hecha. Por tanto, una mala oración, una mala petición, es la que se hace mal porque no se dirige a Dios en el nombre del Hijo, la oración que no se hace también, pero también es la petición u oración que pide cosas que Dios no ha prometido dar. Hay personas que le piden a Dios cosas que Él no ha prometido dar. En Marcos 10:37 al 38, ellos, los apóstoles, le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Hay personas que piden la paz del mundo, que se acaben todas las guerras del mundo. Alguien dirá, bueno, pero es que un creyente es una buena persona y tiene que pedir que haya paz en todo el mundo, en el mismo momento, ya. O tiene que pedir que cesen todas las guerras. Una cosa es que pidamos a Dios por paz y que Dios tenga misericordia del mundo y que en su voluntad cesen algunas guerras o todas las guerras que Dios quiera cesar. Pero un creyente no puede ignorar las profecías de Dios que dice que en los últimos tiempos, los tiempos de la venida
del Hijo, serán tiempos en los que no habrá paz, en que habrá guerras y rumores de guerra. Por tanto, no podemos pedirle a Dios que Él acabe con las señales de la venida del Hijo. Pedirle a Dios que haya una paz absoluta en todo el mundo, ya, en todas partes, en todo instante, en todos los pueblos, ya. Pedirle que todas las guerras acaben ya, es pedirle a Dios que apague la luz que indica que el Hijo viene, que el Hijo de Dios vuelve a la tierra a por los suyos. Por tanto, no podemos pedirle a Dios cosas que Él no ha prometido dar. No podemos pedirle. Hay personas que le piden por la salud sin buscar su voluntad. Piden a Dios, Señor, sáname. Y sin pensar, y bueno, ¿es la voluntad de Dios que yo esté enfermo por alguna causa? ¿Quiere Dios que yo esté enfermo para enseñarme algo, para ayudarme, para...? Hay personas que piden a Dios cosas que Él no ha prometido dar. Hay personas. Dios no ha prometido, por ejemplo, salvar a toda la humanidad. La Biblia habla de un cielo y de un infierno, de un camino ancho por el que van muchas personas y un camino estrecho por el que van pocas. Dios no ha dicho nunca en su palabra que todas las personas se vayan a salvar, en ninguna manera. Por eso no se puede pedir, como algunas personas piden, por la salvación de todos los españoles, por la salvación de todos los canarios, por la salvación de toda nuestra familia. Hay gente que hace esto, que ora por esto. No hay ningún texto en la Biblia en que Dios diga que todos se van a salvar, que todas las personas se van a salvar, aún ni siquiera todos los nuestros se van a salvar. Dios no ha prometido tal cosa. Dios no ha prometido que habrá paz en toda la tierra en el mismo momento, en el mismo tiempo. Dios no ha prometido esto. Dios no ha prometido que no habrá mentira ni engaño. Dios no ha prometido que nunca pasaremos por aflicciones en nuestra vida terrena. Dios no ha prometido ninguna de esas cosas. Por tanto, una petición que pide a Dios cosas que Él no ha prometido es una mala petición. En las peticiones que hacemos a Dios, en las oraciones que hacemos a Dios, tenemos que sujetarnos a su voluntad, como hemos anticipado. Mateo 6, 9 al 10. Oraréis así: Padre nuestro, hágase tu voluntad. En la oración modelo ya Jesús habló de la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5, 14 al 15, el apóstol Juan dijo: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por tanto, tenemos que orar, pedir, buscando la voluntad de Dios, conformándonos a la voluntad de Dios. Una buena petición es la que busca y acepta la voluntad de Dios. Una mala petición u oración es la que no acepta ni considera la voluntad de Dios, ni tampoco el juicio de Dios por el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Él lo ha dicho. En Jeremías 11:14, Dios le dijo al profeta: tú no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Se imaginan que alguien sea detenido por pederastia, por asesinatos múltiples, y alguien ore y diga: Señor, perdónale, sin que esa persona se haya arrepentido de sus pecados? ¿Podemos pedir a Dios que perdone a alguien que no está arrepentido de sus pecados? ¿A alguien que no cree en Cristo? ¿A alguien que ama la maldad, que sigue la maldad? ¿Podemos pedirle a Dios que tenga misericordia de personas malvadas, depravadas, corruptas, idólatras? La única misericordia de Dios que se puede pedir por tales personas es si tiene a bien venir a sus vidas y salvarles. Si Dios tiene a bien salvarles, llevándoles al arrepentimiento y a la fe, gloria a Dios. Pero aún eso tenemos que
hacerlo, esa petición, sujetándonos a su voluntad. Señor, si es tu voluntad, convierte al delincuente que ha matado tantos niños. Si es tu voluntad, llévale a entender que eso que hizo estaba muy mal, que se arrepienta, que te pida perdón. Lo cual no significa que Dios tenga que librarle del castigo temporal. Si una persona se arrepiente de verdad, Dios puede darle la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, pero no librarle del castigo temporal. Nunca la salvación libra del castigo temporal. Por tanto, Dios puede tener misericordia de alguien y salvarle, y no librarle del castigo que merece en esta tierra. En 1 de Juan 5, 16 al 17 se dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecados por los que no se puede pedir a Dios, porque merecen la muerte, merecen el castigo de Dios, el que Dios tenga a bien dar a esas personas. Por tanto, las malas peticiones no son oídas por Dios, no son atendidas por Dios. ¿Qué sucede con las malas o inadecuadas peticiones u oraciones? Pues que son respondidas con un rotundo no. No olviden que Dios responde a sus oraciones siempre. A veces responde sí y a veces responde no. Algunos olvidan que también el no es una respuesta de Dios a las oraciones, sobre todo a las malas. Una mala petición nunca es contestada por Dios, nunca. Es toda la sensación de que Él no escucha, de que Él no se preocupa. Esto produce desencanto y frustración en algunos. Incluso hay personas que rechazan o apostatan de Dios porque Él no les ha contestado a sus malas oraciones. Pero Dios no escucha a aquellos que elevan sus manos sucias ante Él. En el Salmo 51 dice David, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Ahora que está arrepentido, le pide a Dios que le escuche. Hubo un momento en su pecado que Dios no escuchó a David. Ahora, arrepentido, le dice a Dios, escucha, oh Señor. En Santiago 4:13 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Las malas peticiones, las malas oraciones no reciben respuestas de parte de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. Los creyentes debemos entender que lo que pedimos sucederá según los propósitos eternos de Dios. Cuando le pedimos, por ejemplo, por salud, debemos confiar en que Dios nos dará lo mejor, lo que nos conviene. En Marcos 10, 37 al 40 se dice que ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Dios tiene sus planes eternos para cada uno. Y según esos planes da a cada uno lo que proceda. Nosotros pedimos unas cosas y Dios siempre nos da lo que tiene previsto para cada uno, lo que nos corresponde. Y tenemos que aceptar de buen grado aquello que Dios nos dé o que deje de darnos. En 2 a los Corintios 12, 7 al 9, tenemos las palabras de un hombre que oró a Dios mucho tiempo por algo y Dios le dio una respuesta. Mirad lo que dice aquel hombre, el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo oraba por una cosa, por salud, y Dios le dijo, no, no es mi propósito para ti darte salud. La enfermedad que te he dado tiene un propósito santificador en tu vida. Debes aceptarlo, Pablo. A través de la enfermedad yo te perfecciono. A través de la enfermedad yo te hago mejor persona, mejor hijo mío. A través de la enfermedad haces mi voluntad de una manera más gloriosa, de una manera más grande. Y Pablo lo aceptó. Pablo lo aceptó con fe y con una actitud de sumisión y humildad. Hemos hablado de las malas peticiones. Adonías hizo una mala petición al rey Salomón. El rebelde Adonías, que había pretendido el trono de Israel saltándose la voluntad de Dios, hizo una petición aparentemente inocente al rey Salomón. Pero Salomón se dio cuenta de la maldad de Adonías y del peligro en que estaba el reino, y sofocó de raíz aquel nuevo conato de rebelión y de golpe de Estado. Y hemos visto también que las peticiones malas traen consecuencias negativas. Una petición inadecuada o mala es la que se hace fuera de los términos establecidos por Dios, en pecado, pidiendo cosas que Dios no ha prometido dar, o fuera de su voluntad, por no aceptar ni considerar sus propósitos y sus juicios. Las peticiones inadecuadas o malas son respondidas con un no rotundo por Dios. Los creyentes, los verdaderos creyentes, aceptan los propósitos y voluntad de Dios de buen grado. En Juan 9:31 el Señor nos dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A través de esta palabra Dios nos llama a ser temerosos de Dios, a hacer su voluntad, para que Dios nos oiga, que Él nos bendiga y ayude siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda una vez más que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar siempre, que tenemos que orar según tú has establecido en tu palabra, que tenemos que orar a ti, oh Padre, a través de tu Hijo, que tenemos que orar deseando hacer tu voluntad, buscando tu voluntad y sometiéndonos a ella, y nunca creer que cualquier cosa que se nos antoja, tú nos la vas a dar. Ayúdanos a no pedir cosas que tú nos has prometido, cosas que tú no deseas para nosotros, sino a ser mansos y humildes también en la oración. Gracias, Señor. Ayúdanos también a aceptar todo lo que das, todo lo que permites en nuestras vidas. En la salud te damos gracias, Señor, porque eres el dador de toda dádiva perfecta a tus hijos. Eres el dador de la salud. Tú das la salud. También la quitas, Señor. Gracias por los enfermos que has sanado. Gracias por las personas que, a pesar de su enfermedad, pueden seguir fieles a ti, a pesar de los dolores, a pesar de las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque se puede aprender a ser fiel a ti, aún en la dificultad. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener la fe, a mantener la actitud de ánimo alto siempre y a obedecerte en todo tiempo y circunstancia. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Bendícelos, condúcelos siempre a ti y a tu voluntad. También por las personas que tú nos has dado como hermanos en la fe,
sé con cada uno de ellos, y que tu voluntad sea hecha, así como en los cielos, también en la tierra. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.